Biblia, Just as you are, you can look at your Bibles. en Hechos capítulo 1, Acts chapter 1, verso 12. verse 12. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. ¿Cuántos están contentos hoy? How many of you are joyful? ¿Cuántos están contentos hoy? Gloria a Jesús. Hechos capítulos 1, Acts chapter 1, verso 12. Gloria a Dios. verse 12. Glory to God. Qué presencia más hermosa. What a beautiful presence. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando lo tengan pueden decir amén. When you have it, please say amen. Gloria a Jesús. Glory to Hechos Jesus. capítulo 1, Acts chapter 1, verso 12 en adelante. verse 12 forward. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word of God in the name of the Son, the Father, and the En Holy el nombre del Spirit. Padre, In the name del of the Hijo Father, the y del Son, Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números. Amén. Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of the Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. They all joined together constantly in prayer, along with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. In those days, Peter stood up among the believers, a group numbering about 120. Amén. Que el Amen. Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento, gloria a You may Dios. be seated. May the Lord bless his word. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Bien, Well, esta tarde this afternoon, le he puesto por nombre al mensaje I have named this message epitafio. the epitaph. Epitafio no es nada más y nada menos que aquello que grabamos en una tumba Epitaph is just that we engrave in a graveyard que describe el dichoso difunto que está ahí. that describes the person that's dead, that's there. Esas palabras a veces de aliento Those words that bring a breath of que life, describen los hechos de esa persona cuando estaba vivo that describes the acts of the person when they were y alive, lo que muchas veces deja en nuestro corazón y en nuestra mente. that many times they live in our hearts and our minds. Yo recuerdo que cuando niño, I remember that when as a child, siempre cada vez que salíamos de la escuela, every time we would come out of school, de camino nos pasábamos por un cementerio on the way home, we would go by a graveyard, y a veces entrábamos a esos cementerios. and sometimes we would go into the graveyard. Y fueron muchas las veces las que me quedaba leyendo los epitafios de la gente que dejaba en las tumbas. And it was many times that I would sit and start reading the epitaph of the in the graveyards. in Algunos each grave. decían murió con las botas puestas, Some would say he died with his boots on. uno deduce, yo deducía que I was, capaz que alguna suegra estaba ahí maybe I would say a mother-in-law was probably there, enterrada porque decía, buried because it's aquí descansa ella because here she rests, y en casa descansamos nosotros. and at home we rest. Solo supongo, creo que tal vez alguna madre estaba descansando ahí. Maybe a mother was resting there. Otros decían, Others would say, con la misma alegría que nos la entregaste, con la misma alegría te la entregamos. with the same joy that you gave it to us, with the same joy we give it her back to Y you. epitafios así son lo que mucha gente deja. And epitaph is like that many people live behind. Pero hace algunos meses, But just a few months ago, mi papá
murió en febrero. My father died in February, Y yo recuerdo que en un momento me dice, yo quiero hablar contigo a solas. and I remember that one time he said, I want to talk to you alone. Y me dice, yo sé que mis días están contados, I know that my days are numbered porque tendré la cara, pero no soy bobo. because I have the face, but I'm not Se dumb. sentía muy mal, estaba bien He was enfermo. very sick. Y me dice, mira, yo quería dejarte algo de recuerdo. Look, I wanted to leave something for you in memory. Dice, te voy a dejar mi cartera. I want to leave you my wallet. Y mi sueño era también dejarte un reloj, pero un familiar se lo robó. My dream was to leave you a watch, but someone in the family stole it. Y en forma de chiste, And just like that, joking, le digo, yo espero que me dejes la cartera con algo ahí adentro. I hope that you leave me the wallet with something inside. Pero, ¿qué dejamos en un ser humano? But what do we leave behind for a person, for a human being? ¿Qué es ese epitafio que dejamos en el corazón o quizás grabado en la tumba el día que nos vayamos? What is that epitaph that we leave behind in people's heart or maybe in the graveyard? Porque si Cristo viene ahora, nos vamos con Él. So if Christ comes today, we will leave with him. Pero sí o sí, But yes or yes, en algún momento at some moment, nos vamos a encontrar cara a cara we're going to face him con el Señor. with the Lord. Y cuando llegue ese momento, ¿qué vas a dejar grabado en esa tumba? ¿Qué And vas a when dejar grabado en la mente, en el corazón de los demás? That time comes, what are you going to leave behind in the minds and the hearts of those that you leave behind? La muerte es aquello que nos llega sin avisar. Death is something that comes without telling us. Yo siempre digo, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie tiene prisa. I always say everybody wants to go to heaven, but no one is in a hurry. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en ese camino que a veces no queremos recorrer? But what if we find ourselves in that path that we sometimes still want to walk through? ¿Qué pasa cuando estamos en ese último momento, cuando damos el último aliento? What if we find ourselves in the last moment when we have our last breath? A veces deseamos que alguien nos tome la mano Sometimes we wish that someone could hold our hand y podernos irnos tranquilo y and, feliz. and then we can go happy and in peace. Y usted dirá, me equivoqué de servicio, debí venir el otro domingo, no hoy. And you might say, oh, I came in a wrong service. I should have came last service. Pero a veces hablamos de la vida, Sometimes we talk de lo about que life, somos en Cristo, de que estamos siendo más que vivos en Cristo. that we are more than alive in Christ. Y eso no hay que ponerlo en duda, somos eso y más. That we're not doubting that. We're Cuando that and venimos more. a Cristo, nuestra manera de caminar cambia, When we come to Christ, the way that we walk changes. nuestra manera de hablar cambia, The way we talk changes. nuestra manera de tomar decisiones The cambia. way we make decisions changes. Porque de cierta manera Because in some way, hay una parte de nosotros, que es la There's- carne, a part of us that's the flesh que muere. that dies. Por eso, That's why hoy quiero traerte este mensaje que he venido pensando desde hace I mucho. want to bring to you this message that I've been thinking for a long time. Y yo creo que era el tiempo, por algo Dios lo trajo a mi corazón. And I think it's the time. This is why God brought it to my heart. Romanos 14:8 dice que si vivimos para Cristo, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Romans 4:8 says that if we live for Christ, we live for Christ. But if we die, Romanos 14:8. Romans 14:8 says, if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amén. ¿Sabe que de la única manera que valoramos la vida es cuando casi nos vamos a morir? Do you know that when we value life is when we're almost dying? ¿Sabe que valoramos la salud cuando estamos enfermos? Do you know that we value health when we're sick? Porque lo damos por sentado. Damos Because, por sentado que estamos en salud, because we think that for certain we're going to be healthy, pero una vez que nos vemos enfermos, but once we see ourselves sick, comenzamos a valorar la salud que teníamos. we start to value this, the health that we have. Y yo te voy a hablar de algo que cambió mi vida I'm going to talk to you about something that changed my life hace muchos años. many years ago. Cristo de cierta forma dejó un epitafio en cada uno de nuestros corazones. Christ somehow left an epitaph in our hearts, in each of our hearts. Si te das cuenta, los discípulos estuvieron con él 3 años If you take notice, the disciples were with him for 3 years, y estos cabezones siempre se vivían preocupando. and these big heads were always worrying. Jesús venía y multiplicaba el pan y los pescados Jesus would come and multiply the fish and the bread, y ya se preocupaban si and they would be worried that
si iban a pasar hambre otra vez. if they're going to be hungry again. Pudieron ver muchísimos milagros, Cristo levantando muertos, They could see many miracles. Jesus would raise the dead, devolviéndole la vista a los ciegos. giving sight to the blind. Y dice un pasaje en Juan 20:30, dice que In John hubieron 20:30 it muchos says milagros, that they saw many miracles los cuales los discípulos fueron testigos, in which the disciples were witness y que no están escritos en este libro, dice Juan. that were not written in this book, John says. Pero, ¿por qué se preocupaban tanto los discípulos? But why were the disciples so worried? Porque supongamos que tú caminando con Jesús, Because let's suppose that you're walking with Jesus, viendo que levantaba muertos, seeing that he would rise the dead, viendo que hacía cientos y cientos de milagros ante tus ojos. that he would make hundreds of miracles in front of your ¿Cómo no eyes. se te conmovía el corazón? ¿Cómo no creer? How would you not believe? How would your heart not shaking? Y si yo te digo que en estos tiempos And if I tell you that in these times, sabemos quién es Jesús we know that it's not y Jesus. sabemos los milagros que hace, And I know that the miracles that makes. pero por momentos lo damos por sentado lo que puede hacer en nuestras vidas. But in moments we take it into consideration what can happen in our lives. Cuando la palabra dice que ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí, When the word says I'm not anymore, it's Christ living in me, es que ya mis decisiones no valen. is that my decisions don't matter. Mi manera de pensar no vale, The way that I think, it's porque es doesn't Cristo matter. que vive en mí. Because it's Jesus that lives in me. Hay algo a veces que damos por sentado. There's something sometimes that we think is certain. En el antiguo Jerusalén, In en el antiguo the- Israel, Old Jerusalem, Israel, para tú poder ver la presencia de Dios, sentir la presencia so de that you Dios, can feel and see the presence of God, era necesario tú tener que ir al templo que estaba en Jerusalén. it was necessary for you to go to the temple that was in Jerusalem. Pero dice el Evangelio que cuando Cristo murió, But the gospel says that when Christ died, ese velo se rasgó. the veil broke in peace. Y ya no hay que ir al templo, sino que Cristo se ha posado en tu templo, Now que es we tu don't cuerpo. have to go to the temple because Christ now lives in your Juan temple, Carlos your decía heart. una verdad absoluta que decía que Juan Carlos was saying an absolute truth una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, that once we accept Christ as our Savior, el Espíritu Santo viene a posar en nosotros. the Holy Spirit now resides in us. Pero aquí en el libro de Hechos capítulo 1, But here in the book of Acts, chapter 1, el doctor Lucas, Dr. Luke, que no fue un hombre que anduvo con Jesús, that was not a man that was walking with Jesus, sino que fue uno de aquellos que fueron convertidos al Evangelio but he was one that was en converted las primeras to iglesias. the gospel in the Él first comenzó a church. buscar información con cada uno de los He discípulos. started to look for information with each of the disciples. De ahí nació el libro de Lucas That's when the book of Luke y came nació el libro de Hechos. and the book of Acts. Y él cuenta And he tells que Jesús, el último mensaje que dio, Jesus, the last message he gave, le dio un mandato y le dijo, he gave them a command and said, quédese en Jerusalén stay in Jerusalem a esperar la promesa que les di. to wait for the promise that I gave you. Y dice, y cuando venga el When- Espíritu Santo sobre ustedes, When the Holy Spirit comes on me you, serán testigos en todo Jerusalén, you will be a witness in all Jerusalem, en toda Judea, in Judea, en toda Samaria Samaria, y en cada rincón del mundo. and to the ends of the earth. El sábado On Saturday, teníamos oración acá en la iglesia we had prayer here, morning prayer in the y el church. pastor tocó este tema. And the pastor touched on this theme. ¿Por qué Jerusalén? Why Jerusalem? ¿Por qué en este tipo de orden? Why in this Jerusalén, order? Jerusalem, Judea, Judah, Samaria Judea, Samaria, y los rincones del mundo. and the ends of the earth. Porque Jerusalén Because Jerusalem tipifica tu casa. symbolizes your house. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, When the Holy Spirit comes to our cuando lives, tú aceptas a Cristo como tu Salvador, when you accept Christ as your Savior, el Espíritu Santo viene a posar dentro de ti. now the Holy Spirit lives in you, Y de alguna manera, and somehow, tenemos que ser testigos en el lugar donde estamos. and we have to be witness in the place where we are. Nuestros padres tienen que verlo. Our parents need to Nuestros see it. hijos tienen que verlo. Our children has Nuestro to see it. cónyuge tiene que verlo. Our partner has to see them. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Because I'm not me living in me, it's Christ living in me. Pero a veces nos preocupamos por tomar decisiones solo. But sometimes we worry about making decisions Y ahí on es our cuando own. la gente no ve a Jesús And en that's ti. when but then people don't see Jesus in you.
¿Saben por qué hay tantas iglesias las cuales a veces son más criticadas? You know what? There are so many churches that sometimes are more No por lo que dicen, criticized, sino por lo que hacen. not because of what they say, but because of what they do. Quiero recalcar que la iglesia es perfecta porque la iglesia es Cristo. I want to emphasize that the church is perfect because Lo the church is malo que tú ves Christ. en la iglesia es porque el hombre le ha puesto eso. The bad things that you should see in church is because man has La placed iglesia es that. perfecta The church is porque perfect Cristo es perfecto. because Christ is perfect. Amén. Amen? ¿Me siguen? You follow me? Resulta que Jesús Results that Jesus pone un epitafio en cada uno de los corazones de estos apóstoles. marks an epitaph in the hearts of each of these disciples. Pero si te das cuenta, dentro de ese epitafio hay But if una you orden take into account there is an order que demanda obediencia. inside of the epitaph that demands Quédese en obedience Jerusalén that says stay in Jerusalem hasta until que venga sobre ustedes lo prometido, el and you Espíritu receive Santo. the Holy Spirit, the promise. Si te das cuenta, la vida de estos apóstoles If you take into account the life of these apostles, eran un grupo de hombres con huecos, con errores. it was a group of men that had wounds, that had errors. Y como te dije, los milagros no conmovieron el corazón de estos hombres. Like I told you, the mistakes, the miracles didn't move the hearts of this man. Porque claro, la fe trae milagros, The faith brings miracles, pero el milagro muchas veces no trae fe. but many times the miracle doesn't bring in faith. No era que cada vez que Jesús levantaba un muerto, todo el mundo se regocijaba, no. It's not like when Jesus rose a dead, everybody would be En joyful. ocasiones muchos decían, no, lo hace por la In many occasions, some people would say, por la fuerza de Beelzebú. "Oh, he did it con el because of poder de the Beelzebú." power of Beelzebub." Y era triste And el it was poder de las sad. cosas. ¿Por qué el mundo hoy en día no tiene esa relación, ese encuentro con Dios cuando ve que alguien se levanta del piso? Why is it that the world's not having that relationship with God when Cuando they un see a miracle, ciego somebody recobra being la raised, vista. when a blind person can see? ¿Por qué el mundo no se conmueve y dice, Cristo es la verdad? Why isn't the world being moved and say Christ is the truth? Porque los milagros no traen fe, Because miracles don't bring faith, pero la fe sí trae milagros. but faith does bring miracles. Pero ¿qué pasó con estos discípulos? But what happened with these disciples? Que viendo el poder de Dios Seeing the power of en sus God propios ojos, in their own eyes, no movieron ni siquiera una pizca de su corazón they didn't see not even a sign in their heart en creer. to believe. El último mensaje que Jesús le dio, The last message that Jesus gave them. hubo un cabezón que le dijo, Señor, There was ¿cuándo a big vas a head restaurar el reino de that Israel said, otra vez? God, when are you going to restore the kingdom of Jerusalem? No era nada espiritual. It was nothing spiritual. Decía, ¿y quién nos va a gobernar? ¿Cuándo Dios va a venir a poner un gobierno bueno? And who's going to govern them? When is God bringing a good government? Se preocupaban por lo terrenal, no por lo They were espiritual. worried about things of earth, not things of the spiritual. Yo creo que Jesús se fue al cielo enojado. I think that Jesus went to Yo siento que Jesús se iba de camino y decía, no, upset. pero ¿cómo va a ser? No, he was saying that, Dediqué 3 años de mi vida y mira con I qué me viene. dedicated 3 years of my life, and this is what they're saying. Porque cuando no tenemos el Espíritu Santo, Because when we don't have this Holy Spirit, muchas veces lo que sale son puras bobadas de nosotros. many times what comes out of us is just No dumb things. comprendemos el plan de Dios para nuestras vidas. We don't understand God's plan for our lives. Por eso hay gente que tiene 20, 30 años en el Evangelio y lo ves en la misma posición de siempre. That's why you see people that are in the gospel 20, 30, 40 years, and you see them in the same position. Y hay que volverles a repetir las mismas promesas otra vez. And you have to keep repeating the same promises again. Llevarlo a encuentros, conferencias para que Take puedan them tener to un acercamiento con Dios. conferences and to events so that they can have an encounter with God. Porque no entienden Because they don't que cuando understand Cristo llega a su vida, that when Christ comes el to your Espíritu life, Santo posa en ellos. the Holy Spirit abides in you. Pero una vez But once que ellos obedecieron that they obeyed y reunidos and united en oración in prayer, y ruego, quiero que prestes atención a esta petition, palabra. I want you to pay attention to this word, Oración prayer, y ruego. petition. Ellos no comenzaron a orar una vez que el Supplication. Espíritu Santo llegó a sus vidas. Ellos no comenzaron a orar They didn't start to pray una vez que el Espíritu Santo llegó a su vida. once the Holy Spirit came to their lives. Ya eso era algo que ellos venían haciendo desde antes. That was something that they were doing from before. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, When the Holy Spirit comes to your life,
No es para confirmación de que venga a bendecirte tú solo. Te está diciendo, ve y da de lo que yo te he dado. It's not a confirmation that you will be blessed. It's for you to go give what I have given you. Es triste cuando vemos predicadores It's sad when we see preachers que se quieren robar la gloria a Dios. that want to steal the glory of God. Mucha gente Many people, viene a ver el Elías de Dios they come to see the Elijah of God y no al Dios de Elías. and not the God of Elijah. Mi esposa y yo tenemos un dicho. My wife and I, we have a saying. Ella en ocasiones Sometimes, in occasion, she would say, me preguntaba, ¿a quién viste allá arriba? or she would ask, who have you seen upstairs? Y siempre le digo, veo a Dios ahí arriba. I see God upstairs. ¿Sabe por qué a esto se le llama púlpito? You know why we call this pulpit? Esto es un escenario, This is a scenario. no es el lugar santo. The stage is not the holy Porque si fuera place. santo, ni el pastor ni ninguno de nosotros estuviéramos acá arriba. Because if it was holy, not even the pastor, none of us will be ¿Sabe here. para qué era el altar? You know what the altar was for? Era para degollar, It was to para sacrificar. kill, to sacrifice. Pregúntale a la oveja cuando le decía, vamos al altar del Señor. Ask the sheep when we would say, let's go to the altar of the Lord. No estaba feliz porque ella sabía lo que venía. She wasn't happy because she knew what was coming. Pero en estos tiempos la representación del altar But in these times, the reputation of the altar es que cuando yo vengo acá arriba, is that when I come up here, yo debo de morir yo y que I viva must Cristo. die in Christ. No son mis palabras, sino las de Dios. It's not my word, but that of God. Mira, la palabra de Dios, Look, yo the word of siempre God. la comparo como ondas de radio. I always compare it as like waves of radio. Tú Radio puedes waves. poner un radio acá, You can put a radio here. puedes conectarlo, You can connect it. pero si no pones en sintonía, But if you don't sync it, no vas a poder escuchar lo que tienes que escuchar. you're not going to be able to hear what you need to hear. Entonces, una vez que tú vienes a la iglesia So once you come to y church quieres que el Espíritu Santo te hable a tu vida, and you want the Holy Spirit to talk to your life, tienes que conectarte con Dios primero. you have to connect with God first. No puedes venir y ser solamente un radio sin conexión You ahí. can't just come and be a radio without being Hay connected. millones y millones de frecuencias en el aire ahora. There's millions and millions of frequencies right now in the air. Pero ¿por qué no la escuchamos? But why don't we hear it? Porque no estamos en sintonía. Because we're not in sync. ¿Por qué la iglesia no escucha la voz de Dios? Why isn't the church listening to Porque the en word of ocasiones God? no está en sintonía. Because we're not in El sync. Espíritu Santo está dentro de ti The Holy y a Spirit gritos te enseña, dice, escucha la palabra de he's Dios. screaming to hear the word of God. Pero qué triste cuando vivimos buscando palabritas donde sea. But it's so sad when we start looking for words everywhere. ¿Alguien me puede decir si un árbol Can someone tell me if a tree que se planta en un terreno y se mueve a otro terreno y se mueve a otro terreno planted from one place to another place to puede dar another fruto? could give fruit? No va a dar fruto. It's not going to give fruit. Entonces, si Dios te plantó en un lugar, If God planted you in a place, Él te plantó, tú no estás enterrado, estás plantado. you're not buried, you're De alguna planted. manera tiene que haber fruto en And nosotros. somehow there's got to be fruit in us. Dios dejó un epitafio en Jesús God left an epitaph in Jesus cuando le dijo when he said, que se levantó de las aguas en el bautismo y le dijo, este es mi hijo amado, when he was baptized, and the Lord said, this is my en beloved quien son, tengo complacencia, en quien tengo placer. in which I am pleased. Esa palabra Those words le sirvió para todo el resto del ministerio de Jesús. was enough for the entire ministry of Jesus. ¿Sabe por qué pienso que los discípulos a veces no entendían lo que Jesús decía? You know why I said that sometimes the disciples did not understand what Jesus was saying? Porque ellos veían que Jesús oraba. Because they would see Jesus praying. Hasta que un día le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Until one day they said, Jesus, or Lord, can you teach us how to pray? La oración Prayer es lo que te conecta con Dios. is what connects you with God. Y mientras más tiempo pasa con alguien, And when you spend more time with someone, te vas pareciendo a esa persona. you're going to start to look like that person. Tú no me puedes decir, yo tengo el amor de Dios vivo como Dios quiere, si no pasas tiempo con Él. You can tell me, oh, I have the living love of God in my heart when you don't Cuando spend pasas time with tiempo con Him. Dios, When you spend time with the Lord, comienzas a oler a Él. you start to smell like Him. Comienzas a hablar como Él. You start to talk like Him. Comienzas a sentir como Él. You start to feel like Him. Mateo dice que en ocasiones, en Matthew muchas says ocasiones, that in occasions, in many occasions, Jesús se apartaba a orar. Jesus would go apart to pray. Tanto So que dice much. que en una ocasión oró toda la noche.
that in one occasion he prayed the whole night. Y esa mañana And in the morning, vino y eligió a 12 He de todos came. sus discípulos. and he chose 12 of all the disciples. Oró toda la noche para elegir. He prayed all night to choose. Y nosotros a veces de cabezones tomamos decisiones sin hablar con Dios. And sometimes we take decisions without even consulting the Lord. Esperamos que nos vaya bien. We hope that things will go well. Ya te digo, Dios no va a bendecir una mala construcción. God is not going to bless a bad construction. Cuando dependemos de Dios, When we depend on God, no dependemos en una sola área, debemos depender en todo. we should depend on Him in all, not just in certain areas. No es que Dios primero en esto, luego esto y luego esto. Dios tiene que estar en todo. It's not like God is first here and then this. Dios tiene God que estar has to en be in mi everything. casa, tiene que estar en mi God has to trabajo, be in tiene my que estar en mi house, caminar, in my tiene que job, estar in my en walk. todo. He has to be in everything. Yo espero que el silencio que tienes es porque estás escuchando. I hope that the silence that I hear is because you're listening. ¿Sabes por qué hay tantos divorcios? Do you know why there's so many divorces? No es porque el amor se acabó. It's not because the love has La ended. palabra me dice que Dios es amor. Because the word tells me that God is love. No fue el amor que se acabó. It wasn't the love that Lo que se ended. acabó fue el temor a Dios. What ended was that Son fear of God tres. is three. Dios God y las parejas. and then the couple. Cuando tú sacas a Dios When you take God de la ecuación, of the equation, te quedas sin nada. you are left with nothing. Entonces el amor no se acaba. So the love doesn't end. El amor se deja que es diferente. El amor nunca deja de ser. You leave the love. Love never stop being. Y es porque a veces no dependemos de Dios. It's because sometimes we don't depend on God. Y una vez que llegamos a Cristo, And once we arrive to Christ, que somos hijos de Él, that we are sons of God, porque el epitafio fue escrito con sangre. because epitaph was written with blood, Hijo de Dios, Son of God, nación santa, holy pueblo nation, escogido por Dios. chosen nation Ese es el by epitafio God. que Cristo ha marcado en nuestro corazón. That is the epitaph that Christ has marked in our hearts. Y tú dirás, ¿cómo es posible que una tumba pueda andar caminando? How can you say, well, how can a grave be walking? Mira, en los años 1939, In the year of 1939, en un condado del estado de Wisconsin, in a town of Wisconsin, ese condado decidió que la cárcel de ese condado that county decided that the jail of that county, grabara en los uniformes de los presos they would write in the uniform of the prisoners el delito que habían cometido, the crime that they had committed, como una manera de avergonzarlo. like a way to shame them. Decían muchas veces atrás, por violación. Sometimes in the back it would say for rape, Otros decían por borracho. but for being drunk. ¿Se imaginan en estos tiempos? Imagine in this time Que sea así. if it would be like that. Por chismosa, dice detrás. Oh, because she was a gossiper. Otro dice por lujuria. Another would say Otro dice por mentiroso. for being a liar. ¿Te imaginas que tuviéramos que andar con un uniforme así? Do you imagine if we had to walk with a uniform like that? Dios no vive poniendo stickers en nosotros, God doesn't put a sticker on us, pero sí dejó grabado algo en nuestro corazón. but He did leave something engraved in Un our hearts. epitafio hermoso. A beautiful epitaph. Filipenses 1:21. Philippians 1:21. Philippians Porque para 1:21. mí el vivir es Cristo. Because for me to El live morir in es ganancia. Christ, Para mí el vivir es Cristo for y me el to morir es live ganancia. is Christ and to die is gain. Fíjate que en una ocasión Look that in one occasion, Jesús en Marcos capítulo 8 verso 34 dice, Mark 8:38, dice que llamó a la multitud y a los discípulos. Sí, todo enajenado, estaba todo enojado y dice, si alguien quiere ser mi discípulo, it says if someone wants to be my que se disciple, niegue a sí mismo deny yourself, y que tome su cruz y que me take your siga. cross and follow me. A veces decimos esa palabrita como Sometimes algo dulce. We say that word like a sweet word. No, el tomar la cruz en los tiempos de Jesús era algo bien grande y No, to take the peligroso. cross in the times of Jesus, it was Era something. literalmente, vamos big. para que nos ejecuten. It was literally saying, let's go so that we can be executed. Entonces, a veces como que no me cabe en la cabeza Sometimes it doesn't fit in my head. de que se nos ha vendido un evangelio muy diferente al que Jesús habló. We have been sold a gospel that's very different from what Jesus Cuando did. la primera iglesia When the first church oraba, prayed, no oraba por bendición, they were not praying for blessing, no oraba por una casa, no oraba or for por a un house, carro, or for a car.
No oraban por sí mismos. They were not praying for themselves. Oraban para que Dios le diera fuerza para seguir predicando el They would evangelio. pray so that God would give them strength to continue to pray the gospel. ¿Sabes por qué no debemos orar por cosas materiales? You know why we shouldn't pray for material things? Porque Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Because God knows what's our needs. No, pero que el evangelio dice que debemos pedir al Señor. No, but the gospel says that we must ask the Lord. Debemos pedir para su reino, no para nosotros. We must ask him for his kingdoms, not for things for us. Todo aquello que somos padres, All of us that are parents, cuando nuestros hijos when our children se levantan en la mañana, wake up in the morning, no creo que ningún hijo venga y se siente sobándose la I cabeza don't think any child would go like rubbing their y head te dice, papá, and would say, Father, ¿viste cómo está la gasolina de cara hoy? did you see how expensive gas is? Uy, todo subió. Oh, everything price went Ya up. fuiste al supermercado, ¿cómo está de caro? Have you been to the supermarket and have you seen how ¿Cómo no expensive vamos a everything hacer? is? What are we going to do? How are we going to do? No creo que ninguno de nuestros hijos haga eso. I don't think none of our children would do Tus hijos that. vienen y se sientan a la mesa They come and sit on the table y comen lo que le damos. and they eat what we give them. Y Jesús en una ocasión dijo, And Jesus in one occasion said, ¿cuál de nosotros si su hijo le pidiera pan le daríamos una piedra? which one of us, if your child would ask you bread, will give him a rock? Si nos pidiera algo de comer le daríamos una suegra. Perdón, una serpiente. Viene siendo lo If mismo. they give us something to eat, ask for something to eat, we'll give him a serpent. Si ustedes que son malos padres saben dar lo bueno, And ¿qué you más that are bad Dios? parents that give good things to your kids, Que nos what about ama. God that loves us? No creo que ninguno de nuestros hijos se preocupe en la mañana. I don't think any of our Porque kids are suplimos la worried in the necesidad que morning ellos because tienen. we supply the needs that they have. Así es Dios con nosotros, hermanos. That's how God is with Yo sé us. que nadie, tú no estás acostumbrado a escuchar estas palabras. I know you're not used to listening to this word, Pero Dios sabe cuál es tu necesidad. but God knows what's your need. ¿Y sabe por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? And you know why many times our prayers Porque are not no van con answered? el plan de Dios para Because nuestras it's not vidas. aligned with the plan of God. Tú estás acá en la tierra You're here on earth para dejarle un epitafio a tu familia. to leave an epitaph to your family. Qué bonito que el día que nos vayamos de esta tierra, It would be so beautiful that the day that we depart from this nuestros earth, hijos puedan decir, tuve un buen padre, our children could say, I had a good tuve una parent, buena madre, I had a good mother, tuve una buena suegra. I had a good mother-in-law. Eso es un milagro. That's a miracle. Qué lindo que nos recuerden así. It would be so beautiful for them to remember us like that. Pero qué duro que ni se acuerden de nosotros. It's so hard if they don't even remember us. De que digan cuando te ven tendido y dicen, ay Señor, no sabe el favor que nos hace que te lo llevaste. That when they see you laying there sick, they will say, oh God, you don't know the favor that you were doing to ¿Cómo us. vamos a transformar el mundo si no transformamos nuestra vida a Cristo? How are we going to transform the world if we don't transform our ¿Cómo vamos a lives? hacer que la gente conozca a Dios How are we going to make people get si to lo know que God? reflejamos somos peores que ellos? Sometimes if we reflect, we're worse than them. No te estoy diciendo que no tenga problemas, todo el mundo tiene I'm not problemas. saying that you don't have problems. All of us have problems. Pero yo nunca pude encontrar en la Biblia But I've never que found in the Bible ninguno de los discípulos o that none of- creyentes, the disciples primero cristianos, de esos tiempos oraran por cosas materiales. that those Christians during that time would pray for material things. Cristo quiere que dependamos de Él. Christ wants us to depend on him. No creo que ningún padre aquí, si su hijo le pidiera un avión, le dijera, claro, por más millonario que sea, no se lo darías. I don't think none of us, if your child would ask Porque you for una an no sabe airplane, manejar no y matter otra how wealthy you are, Va you're a not ser going to un give it to them desastre. because you know he'll make a disaster. A veces hay niños que venimos y le... ¿Qué haría uno de tus hijos de 2 años, 3 años si le dieras un billete de $100? What would your child of 2 years do if you give him a $100 bill? Si el razonamiento le da, lo que lo va a comprar es todo de dulce. If he might just buy candy, Si no, se lo mastica o lo rompe. or una de maybe las he'll dos. break it or chew it Porque no es el tiempo. because it's not the time. A veces hay cosas en nuestra vida, oraciones que no son contestadas Sometimes porque there's- no es el tiempo. There's time that our prayers are Y not así answered como los because it's not the discípulos time. esperaron la promesa, Just like the disciples waited for así the debemos promise, esperar nosotros. so should we. Dios demanda obediencia de nosotros. God demands obedience from us. Amén. Amen?
Dice la palabra que más vale la obediencia que miles de sacrificios. The word says it is best to be obedient than give 1,000 Dios sacrifices. demanda obediencia de nosotros. God demands obedience from Y una us. vez que seamos obedientes, And once we're obedient, eso viene como un combo de McDonald's. it will come like a combo from McDonald's. No es que dice, dame un combo, pero deja las papas. No, Oh, te vamos a dar las nobody papas, tú says, haces lo que tú quieras con Give las me a papas. combo and leave the French fries behind. No, you Cuando, get everything. cuando tengamos obediencia a Dios, When we have obedience todo with va a God, venir como tiene que venir. everything will come like it should come. ¿Sabe por qué se mantenía unánimes en oración y ruego? You know why the church was always together in church? Porque ellos sabían Because they knew que Jesús cumplía su palabra. that Jesus would fulfill his word. Los milagros no lo transformaron. The miracles didn't transform them. Lo que transformó el corazón de los discípulos fue la muerte de Jesús. What transformed the hearts of the disciples was Jesus' death. Si te das cuenta, cuando Jesús fue arrestado, Where if you take a look, when Jesus was arrested, no quedó ni uno ahí. none of the disciples was left. Hay uno de los evangelios que dice que hasta un hombre desnudo salió corriendo de ahí. One of the gospel says that even a naked man ran out of there. ¿Te imaginas? Can you imagine? Viene la policía y te pasa un encuerado por el frente. Comes the police and Cuando they Jesús see someone naked. fue arrestado When Jesus was arrested y fue dado a muerte, and was given to death, el corazón de muchos de ellos fue roto. the hearts of many of them was Sé que broken. pasó por la cabeza de muchos, estos 3 años fueron en vano. Many of them probably thought, oh, these 3 years were in vain. Tantos milagros para nada, Oh, so many miracles for nothing. tanto esfuerzo para nada. So much effort for nothing. Y déjame decirte algo. And I'm going to tell you something. Cuando escuchaba la palabra muerte, When you would hear the word death, en aquellos tiempos lo que eran los romanos in those times the Romans y varios de los judíos tenían los cementerios fuera de la ciudad and many of the Jewish had the graveyard outside of the city porque le tenían miedo a la muerte. because they were afraid of death. Pero una vez que Cristo se levantó de los muertos But once Christ raised from the dead y se les apareció, and he appeared to them, eso fue lo que le cambió la moneda a ellos. that's what changed the coin to them. Lo que los milagros no pudieron hacer en el corazón de ellos, What the miracles couldn't do in their hearts, la vida de Cristo frente a ellos sí lo hizo. the life of Christ in front of them did it. Ya no hubo más miedo a la muerte, There was no more fear of death, tanto que se dieron a morir. so much that they themselves gave their lives. De todos los apóstoles, Of all the apostles, el único que pudo morir de vejez y tranquilo the only one that was able to die old fue Juan, was John, el discípulo amado, así se the hacía beloved llamar él. disciple. Después todos murieron asesinados. The rest died assassinated. Uno murió degollado, otro martirizado, One was a martyr, the other one was, the throat was cut dos off. de ellos crucificados. 2 of them were crucified. ¿Y tú crees que le preocupó eso? And do you think that they were worried? No, No, porque se dieron a morir por Jesús. because they gave their lives for Dijeron, este Jesus. epitafio lo dejo. And they said, this epitaph I'm going to leave behind. Pablo por eso dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es That's ganancia. why Paul said to live Porque in se Christ dio a morir and por to Jesús. die would be gain. Y no quiero irme And I don't want to live, sin antes dejar esto en tu corazón. but before I leave this in your heart. Jesús, esa noche que iba a ser crucificado, Jesus, the night that he was going to be crucified, esa madrugada, dice que por night. su frente salía sudor y sangre. it said that blood and sweat would come from his head. Él decía, pasa de mí esta copa, Señor. He would say, pass this cup, Queriendo decir, no me dejes morir acá, déjame cumplir lo que tengo que cumplir. saying, don't let me die, let me accomplish what I need to accomplish. Porque él quería escribir con sangre Because he wanted to write with blood un epitafio en el corazón de los discípulos. an epitaph in the hearts De of que the ya no le disciples, tengan más miedo a la muerte. so that they wouldn't fear death, De que la obediencia vale más que cualquier sacrificio. that the obedience could be worth more than any sacrifice. De que no solamente servirle a Jesús es suficiente, That it's not enough to just serve sino que vivir Jesus, rodeado del Espíritu Santo, But- eso es lo mejor. but be surrounded by the Holy Spirit. That's the best. ¿Sabe por qué en estos tiempos You know why in these times
No existe ni siquiera ni el 3% de los milagros que sucedieron en la primera iglesia, We don't see not even 3% of the miracles that we saw in the first church porque nos hemos quedado aquí trancados. because we have left ourselves here locked. Hechos dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, Acts says that when the Holy Spirit came upon them, ellos salieron afuera they went outside y comenzaron a predicar. and they started to preach. Pero algo sucedió, But something happened que quisieron quedarse en Jerusalén, that they wanted to stay in Jerusalem porque se acomodaron. because they were comfortable. No, aquí vamos y predicamos y No, we're just going regresamos to go preach here and then we come back. y adoramos y nos And quedamos we en la worship iglesia. and then we stay here in the church. Tanto que la gente iba donde ellos So much that people would go to them y comenzó a llenarse. and then it started to get full. Y dice la palabra que vino una persecución, And then the word says that a persecution came. que tuvieron que dividirse de ciudades en That ciudades, they had to be divided from city to city, de pueblos en pueblos. from town to town. Y Satanás aplaudió y dijo, And Satan applauded and Yes. said, yes, aquí se acabó ya el ministerio de Jesús. the ministry of Jesus is now ended. Pude separarlos, I was able to lo separate pude them. dividir. I was able to divide them. Pero lo que el ganso no sabía But what he didn't know era que ellos ya tenían el Espíritu Santo. is that they already had the Holy Y Spirit. dice la palabra que donde quiera que ellos iban, And the llevaban la word said palabra that de wherever Jesús, they would go, porque they el would take Espíritu the Santo word of God, of estaba Jesus, because the en Holy ellos. Spirit was in them. no hay forma de pregonar el Evangelio si no tenemos el Espíritu There's Santo. no way that we La can carry the gospel gente if we don't have the no Holy te Spirit. va a venir a ver arder The people si will no not tienes come el to see Espíritu you Santo. if you don't have the Holy Spirit. La iglesia no se trata solamente de preocuparnos por lo que hay aquí adentro, sino de lo que The sale. church shouldn't be just to be worried about what's inside, but what's out there. Cristo completará out. el trabajo en ti cuando tú le des Christ will la oportunidad al Espíritu complete Santo. the work in you when you No give hay the otra opportunity manera. to the Holy Spirit. Podría predicarte de Jesús todo el día, I can preach to you about Jesus all day, pero si no te digo lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, but if I don't tell you what the Holy Spirit can do in your de life, nada va a servir. it's not going to worth anything. Fíjate, dice que en dentro de poco el mundo ya no me verá más, And it says that in very shortly the world pero will ustedes see me, sí me verán. but you will see me. Y porque yo vivo, And because I live, también ustedes vivirán. and you should also live. Juan 14:19. John 14:19. ¿Por qué el mundo no puede vernos? Why can the world see us? Porque no tienen al Espíritu Santo. Because they don't have the Holy Spirit. ¿De qué manera podemos ver a Jesús? How can we see Jesus? Cuando tenemos el Espíritu When Santo. we have the Holy Spirit. Cuando tenemos el Espíritu Santo, When we have the Holy Spirit, comenzamos a sentir como Él. we start to feel like Him. Comenzamos a amar como Él. We start to love like Him. Porque ya no vivimos nosotros, sino que el Espíritu Because Santo we don't live anymore in toma us, but the posesión Holy de Spirit nosotros. takes possession of us. Pero ¿cómo es posible? But how is it possible? En oración. In prayer. ¿Tú sabías que el ayuno no es para doblarle el brazo a Dios? You know that fasting is not just to bend Voy a tomar God's un ayuno arm. para que el Señor me dé mi carro. Oh, I'm going to fast so the Lord can give me my car or give me El a car. ayuno es algo personal. Fasting is something personal. El ayuno es aquello que tú dices a la carne, te vas a someter a Dios sí o sí. Fasting is saying to your flesh, you're going to submit to the Y Lord, una vez yes or yes. Que el Espíritu Santo And once the Holy Spirit toma el control de nosotros, takes control of us, ahí es cuando somos visibles that's en when we're todas visible partes. everywhere. Porque nuestros oídos naturales no podemos escuchar lo que Dios está diciendo. Because in our natural ears, we can't hear what God is saying to us. Por eso hay tanta gente que son duros de amar That's why there's people that are hard to love, y nos hacemos llamar cristianos. and we call ourselves Christian. Por eso vemos gente que no nos cuesta formalizarnos con los demás, Sometimes it's hard for us to formalize with others, pero tenemos el nombre cristiano, but we are called Christians, pero no tenemos el Espíritu but Santo. we don't have the Holy Spirit. El Espíritu Santo debe ser lo esencial en nuestras vidas. The Holy Spirit must be essential in our lives. ¿Sabe por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba? Do you know why Jesus asked Peter 3 times, do you love me? No era solamente por preguntarle. It wasn't just to ask him. Él lo estaba restituyendo, pero había una enseñanza maravillosa ahí. He was trying to teach him something. Le decía, ¿me amas? He would ask, do you love me? Sí. Yes. Entonces ve y apacienta mis ovejas. Then go Y así pasture my sucesivamente. and he would say that again.
Porque no podemos amar a los demás because we can't love others en nuestro amor. in our love. Debemos amar a Jesús primero para We luego must amar a los first demás. love Jesus, then we can love others. Cuando amamos a Jesús, When we love Jesus, comenzamos a amar como Él ama. we can start loving like He Comenzamos loves. a sentir como Él We start siente. feeling like He feels. En nuestro amor no podemos. In our love, En we nuestra can't. naturaleza no In podemos. our natural way, we can't. Pablo decía que dormimos con un enemigo. Paul said that we sleep with an enemy. Y el enemigo no es tu esposa ni tu esposo. The enemy is not your husband Ya or te lo your digo wife. desde ahora para que no lo I'm mires telling mal. you now so that you don't look at them wrong. Nuestro enemigo es la carne. Our enemy is our flesh. Y dice que la carne nunca obedeció a Dios ni nunca la va a And it says obedecer. the flesh does not obey and will never obey God. Porque cuando tú quieres ir a la iglesia, Because when you want to go to the church, la carne lo que quiere es rumba. the flesh just wants to go party or go out. Cuando tú quieres orar, When you want to pray, la carne lo que te dice, your flesh says, vamos a dormir. let's go to sleep. Esta carne jamás se va a someter. This flesh will never submit. Y tenemos una lucha no tan solo con Satanás, sino con la carne también. Not only are we in a fight with Satan, but also with our En flesh. pocas palabras, In other no words, somos nosotros. It's not us. Es la chuleta, mi hermano, el problema. It's the pork chop the problem. Hace varios domingos atrás A few Sundays ago, dije it said that un chiste a joke de que me había encontrado a Satanás allá afuera de la iglesia that I found Satan outside of the church, y lo encontré llorando. and I found him crying, Y le pregunté and I asked him, que por qué estaba llorando. "Why are you crying?" Y me dice, lo que pasa es que los hermanos de la iglesia todos me echan la culpa. Oh, because the brothers of the church are all blaming me, Y no quiero ser abogado de Satanás, and I don't want to be the lawyer of Satan. pero muchas de nuestras consecuencias por nosotros mismos, no por But many Satanás. of our consequences is because of us, not because of Es Satan. causa de que no escuchamos al Espíritu Santo It's because y we don't escuchamos la hear carne. the Holy Spirit, but we Por hear our eso es flesh. necesario sumergirnos en why Cristo it's Jesús. necessary for Por eso es us to necesario escuchar la voz de submerge in Dios en Jesus estos Christ tiempos. and listen to the voice El of diablo ha God. querido robarle la identidad a la gente. The devil wants to steal the identity of people, Quererte poner un epitafio. wants to put an epitaph. Satanás anda con su marcador también. Satan also has his marker. Aquí yace un hombre derrotado. There's a man that's destroyed. Aquí yace una mujer derrotada. This is a woman that's destroyed. Aquí yace una mujer triste. This is a woman that's sad. Un hombre herido. A hurt man, Hijos que no obedecen. sons that don't obey. Aquí yace un hombre He que is a carece de man buenas finanzas. that has lack of finances. Aquí yace una mujer que He is a carece de amor y de afecto. Woman that's lacking love and affect. El diablo anda con su marcador poniendo The epitafios. devil also has his mark putting epitaph. Pero Cristo en el momento que tú vienes y lo aceptas, le But dice, no, Christ, in the moment that you Cristo come está and en mi accept vida. him, El no, Espíritu you say, Santo no, Christ is in my habita life. en mí. The Holy Spirit lives Jesús in viene y me. borra ese epitafio y dice, God eres comes and he hijo de raises Dios. and says, "You're Eres the mi son hijo. of God. Por You ti are he my muerto son. I have en la died cruz, for you hermano. Yo no in sé the si tú cross. estás I don't know entendiendo if lo you're que te estoy understanding what diciendo. I'm telling you. Eres más que vencedor. You are more than conqueror. Ya Él te dio la victoria. He already gave you the victory. Amén. Amen. Así que dale un aplauso a Jesús. Give God a hand. Cristo a diario siempre vivía poniendo epitafios en nuestras vidas. Christ every day is writing an epitaph in our lives Porque nuestra carne debe de morir. because our flesh must die. Y la gente nos va a recordar por lo que fuimos. And the people will remember us for who we were. Iglesia, Church, el sábado que viene, next Saturday, mi esposa y yo y mi hijo vamos de viaje. my wife, my son, and I are going on a trip. Yo te pido tu oración. I ask for your prayer. Porque esto no es de vacaciones. This is not a vacation. Esto es para hablar de Jesús. This en is, esa we're nación. going to spread the gospel. Con esto ya termino con esta historia. With this, I'm going to end with this story. Cuando apenas tenía 7 años, When I was only 7 years old, no fui una persona que nació en la banca de una iglesia. I wasn't raised in the church. Mis papás conocieron al Señor cuando apenas yo cumplía 6 años. My parents got to know the Lord when I was only 6 years old. Y en la iglesia había un señor And in church, there was this man. que me voy a reservar el nombre por cuestiones legales. I'm going to reserve the name for legal purpose. Capaz que un día uno de sus Maybe familiares, one nietos of o his- hijos ven este video. Family members may see this video. Y como no tengo permiso, pues no lo voy a decir. Because I don't have the permission, I'm not going Pero to le say voy a it. poner como nombre Manuel.
but I'm going to name him Emmanuel. Este Manuel era un hombre de muy avanzada edad. This Emmanuel man was advanced in age. Era de familia polaca, había nacido He was from a Polish family. fuera del país, pero He was born outside of the country, creció en República Dominicana. but he grew up in Dominican Republic. Yo creo que fue uno de los hombres más cultos que vi en mi vida. He was one of the men that was very kind. Estudiado, He was study educated, letrado. very educated. Era un deleite poderlo escuchar cada vez que hablaba. It was a joy to hear him talk. Este hombre iba a las reuniones de los jóvenes los He would sábados. go to the meetings, the youth meetings on Saturdays. Y te digo que no era del tipo de anciano que siempre te vivía señalando por las cosas que hacía. He wasn't the type of older person that would like signal you for everything you did. Era un deleite poderlo ver a él. It was just so delighted to see him. Una vez estando más grandecito, When I was a little older, me tomé la osadía de decirle que orara por mí. I had the audacity to ask him to pray for me. Le dije, a mí me gustaría que el día que yo sea grande, quiero ser como usted. I want to be like you the day I grow up. Y yo siempre acuño esas palabras de él. And I always remember those words. Él puso la mano sobre mi cabeza He put his hands over my head y oró al Señor y dice, and he Señor, prayed and he said, Lord, yo te pido que tú lo rompas ahora. I ask you that you break him. Ahí ya no me estaba gustando. I wasn't liking that. He was saying, Señor, quiébralo. Lord, break him. Acábalo, Señor. Finish him, Lord. Oh, le quité la mano. Oh, I took his hand away. Le digo, Manuel, no. And I said, Emmanuel, Yo no. quiero que ores para bendición. No, I want you to pray for blessing. Dice, no, es que Dios te tiene que hacer de nuevo. No, God has to make you again. Y yo, pero no sé, disfrázalo por lo menos. No, Te but I bendigo en gotta el nombre say de something Jesús. different. Like, Dice, no, te tengo que decir las cosas como son. no, I have to tell you things how they are. Y en el 2001, In 2001, un domingo on a Sunday, del mes de octubre, the month of October, sí, ya estábamos en tiempo de otoño, we were in the fall season. este hombre dio un mensaje que conmovió toda la iglesia This man preached a message that moved the whole church. y le puso por tema mi último mensaje. And he titled that message, My Last. Y me recuerdo como ahora Message. mismo de qué trataba su mensaje. And I remember what his message was about. Él decía, si fueran estas mis últimas palabras It said, if this were my last words para alguien que está muriendo, ¿qué le dirías? for someone that's dying, what would that say? Y eso se grabó en el corazón de muchos de nosotros. And that engraved in the minds of, in the hearts of many of us. Al cabo de 2 días después de ese domingo, 2 days after that Sunday, fue encontrado muerto, he was found dead, tendido en su cama, laying on his bed. todo cambiadito. He was ready, Se changed. podría decir que murió con las Dressed. botas puestas porque murió con los zapatos puestos. He died with his shoes on. Y la iglesia no lo recuerda a él como un señor amargado. The church doesn't remember him like a bitter man. Al contrario, defendía To the contrary, las nuevas personas que entraban a la iglesia He would como ningún otro. defend all the newcomers in the church like no other. Él decía, no es bueno encontrar a los encontrados. No es bueno encontrar a aquellos que ya están encontrados. It's not good to find those that have already been found. Es bueno darle amor a aquel que viene por primera It's vez. good to give love to those that come for the first time. Y a veces polulaban algunas hermanitas muy chismosas en la iglesia. And sometimes those little sisters are gossipers in the church. Que no tenía filtro para hablar. They didn't have filter when they talked. Cuando entraba a la iglesia le decía, espero que haya dejado la lengua en la casa, hermana. And when he would enter the church, they would say, I Pero hope you muchos left no se your ofendían tongue ni in le the decían house. nada porque su edad lo precedía. Pero decía lo que pensaba. He would say what he thought. Y era tremendo. And El día que murió, he was something. fueron mucha gente que quizás nunca fueron a la iglesia, pero The que day he siempre fue died, many bendición para people went to ellos. see him. Maybe those people that didn't come to church, but he was a blessing to them. Y yo recuerdo que cada vez que iba al pueblo donde nací, And I remember every time I would go to the town where I grew up, siempre iba a su tumba I would always go to his graveyard a mirar donde yacía ese hombre que nos cambió la vida a más de 82 jóvenes. to see the man that changed the lives of more of 82 youth. Hizo el trabajo que mucha gente no hacía. And he did the work that many people didn't do. Cuando faltabas a la iglesia, When you would not come to church, al otro día se te aparecía. the next day he would come and see Decía, ¿qué you pasó? and ask you, what happened? Te extrañamos ayer. We missed you yesterday.
A veces te llamaba, Sometimes he would call you. fulano está enfermo. Oh, hey, are you sick? Terminando el servicio se iba y oraba por ti. The service will end and he will go and pray for you. Porque él se preocupaba por dejar un legado en el Because it corazón was- de los demás. Worried to leave a legacy in the hearts of others. Ese mensaje que dio ese domingo That message that he gave that Sunday, lo terminó diciendo una frase he ended saying a phrase que luego escuché que la esposa de Billy Graham puso en su tumba. that later I heard that the wife of Billy Graham put on her graveyard. Dijo, labor terminada, Labor finished. trabajo terminado. Labor finished. Y un día yo espero escribir en el epitafio de mi vida And one day I hope that I write in the epitaph una of frase my semejante life a esa, a labor phrase similar to that. terminada. Labor finished. Gente, vamos a escribir en el corazón de nuestros hijos, Let's write in the hearts of our children, de nuestros padres, of our parents, de nuestros vecinos, nuestros of our familiares. neighbors, our families. Hoy quizás sea el último día de mucha gente allá afuera. Maybe this is the last time or the last day. Y hoy quizás fue el plan de muchos que no pudieron despertar tampoco. And maybe many were not able to awake today. Pero si algo quiero que te lleves en el corazón, But if there's something that I want you to take in your heart, es que en el momento que te sientas triste, and in the moment that you feel sad, eres más que vencedor por tener un día más. you are more than conqueror for having one more day. No demos por sentado, iglesia, cuando venimos a la iglesia a reunirnos, Don't take for certain that when we come to church, a que solo es un servicio más, that it's just one more service, a que solo es un momento más reunidos. that it's just one more moment for us to get together. ¿No te das cuenta la presencia que se siente cuando alabamos juntos? Don't you take into consideration the presence when we all Cuando worship decimos together? santo, When we say santo, holy, santo. holy, holy, Cuando nos tomamos de la mano, when we hold our hands, es necesario que escribamos un epitafio en los demás. it's necessary that we take an epitaph in the lives of others. Aquellos que vienen con sus parejas, sus familiares. Those that come with their partner or with their family, Yo quiero que tú lo mires ahora. I want you to look at No them acostumbro now. a eso, pero quiero que lo mires ahora. I want you to look La at them in their persona que te eyes. quede al lado, no importa. The person that's next to you, it doesn't matter who it is, look at them in the eyes. The person next to you, look at them in their eyes. Esa persona un día no va a estar al lado tuyo. One day that person will not be next to you. Un día tú no vas a estar al lado de esa persona. One day you may not be next to that person. ¿Qué le dejarás en la mente o en el corazón de What esa are you going to persona? live in the hearts of that person? Es tiempo, iglesia, de que seamos bendición para los demás. It is time for us to be blessing to others. Dios quiere que su iglesia sea fuerte, God wants the church to be strong, de que su iglesia sea más que that the vencedora, church may be more than conquerors, no por lo que tiene, not because of what you have, sino por lo que ofrece. but what you offer. Que la gente nos conozca That people know us, no solo por el nombre cristiano, not just for the name Christian, sino porque vivimos como Cristo. but because we live like Christ. Ponte de pie, iglesia. Stand on your feet.